Cargo de dos grandes maestras, de la magíster Erika Zuiderwijk de Palacios y la licenciada Rosa Noscaluc de Cabral, docentes de nuestra institución. Por favor. Entonces, muchas gracias por sus aplausos, en verdad, muchas gracias. Bien, buenas noches. La verdad que pienso que quien presentó el proyecto y el programa de las diferentes facetas que se irá desarrollando exageró. No era tanto como para eminencia, profesor Cantón. Medianamente docentes, aprendices. Un placer grande compartir este momento con ustedes. Vamos a estar leyendo y comentando porque la historia apasiona y nos lleva fuera del contexto cuando no escribimos y no marcamos las líneas. Entonces, espero que esto no sea tan aburrido, que les guste, que les interese, que les fascine y que amen también la historia, porque solamente se ama lo que se conoce. Entonces les invito a partir de hoy a integrarse al mundo de la historia de Encarnación, que es un mundo apasionante, interesante. Para poder entendernos mejor tenemos que saber nuestro pasado, y si somos como somos, probablemente es por el pasado que tenemos. Vamos a ir dando los aspectos más significativos, los detalles más trascendentes que se destacan dentro de nuestro proceso histórico. Entonces, comenzamos hablando, diciendo de que los irreductibles paranaenses guaraní eran los nativos que habitaban estas tierras. La providencia le puso en este escenario al padre Roque González de Santa Cruz, llamado posteriormente apóstol del Paraná. En ese momento, sin descuidar sus obligaciones de San Ignacio Guazú en el año 1614, recorrió el sur hasta llegar a Ñembucú, cruzó el Paraná y se detuvo a orillas de la laguna Apipé. Más tarde remontó 70 leguas el Paraná a remo con algunos nativos conocedores. Llegó en 1614 a las tierras de Itapúa. ¿Quién era Itapúa? Un prestigioso cacique de muchos vasallos guaraní, quien dio el nombre al lugar. En la meseta cercana a la laguna San José del Paraná, en la margen izquierda, el padre Roque levantó una gran cruz para el amparo de los nativos del lugar y luego emprendió regreso a Asunción. Dio cuenta en su regreso a Asunción a sus superiores y al gobernador Hernandarias de su propósito de fundar en Itapúa una misión, y con el apoyo de ambos y las autoridades se autorizó el establecer 4 pueblos. Regresó a la región paranaense para iniciar el cumplimiento de tal cometido, a donde llegó el 24 de marzo de 1615, en el lugar en el que había levantado anteriormente la Gran Cruz. Fundación de Encarnación de Itapúa. Al día siguiente de su regreso, el 25 de marzo de 1615, procedió al acto fundacional de su primera misión sobre el Paraná, a la margen izquierda,
a la que bautizó con el nombre de Nuestra Señora de la Encarnación o Asunción de Itapúa, celebración que se daba en la fecha del 25 de marzo y se constituyó en una gran puerta de entrada a la conquista espiritual de esta vasta región. Por mucho tiempo la misión fue más conocida como Itapúa a secas y el nombre se mantuvo hasta el 8 de abril de 1443, en que por decreto del gobierno consular de don Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, el pueblo fue elevado a categoría de villa, con el nombre de Encarnación, que se conserva hasta en la actualidad. Con el apoyo de los caciques lugareños, reunió el padre Roque suficientes nativos para formar el pueblo de Itapúa. Una vez acabado la construcción del templo provisorio, fue colocada en él con pompa solemne y danza de nativos la imagen de la Virgen María, a la que él le daba el nombre de la Conquistadora. Llevaba consigo siempre este emblema el padre Roque González. Como segundo aspecto significativo vamos a ver el traslado de Itapúa a la margen derecha. Estábamos en la margen izquierda, en la margen derecha. En el año 1623 se produjo el traslado de la misión a la margen derecha, del lado derecho, la margen derecha del lado Paraná. Se había puesto el padre Roque como una prueba más de su fe y de su voluntad inclaudicable vencer las hostilidades de caciques y nativos de la margen derecha. Asiento final de Itapúa. Nuevamente un traslado. Itapúa estuvo hasta 1703 en su segundo asiento. La misión de Itapúa se mantuvo por varias décadas en su segundo lugar, sede cercana a la orilla del río Paraná, resistiendo los embates de las riadas que amenazaban las construcciones y las epidemias que diezmaba su población. Ellas fueron probablemente las causales del traslado definitivo de esta misión en la actual Villa Alta, asentándose en las tierras del hoy Colegio Inmaculada Concepción y a cuyo frente tenía y sigue teniendo la plaza, hoy llamada Plaza de Armas, antes la Plaza de la Misión. Como siguiente aspecto trascendente, vamos a conocer qué pasa cuando se notifica la expulsión de la congregación jesuítica. Con la expulsión de los jesuitas del Paraguay y prácticamente de todo el mundo, pero en esta instancia lo nuestro, en 1767, decretada por el rey de España, todos los bienes pertenecientes a la misión y las diferentes misiones que estaban en nuestro país, hablamos de Itapúa, pasaron al dominio del Estado, debidamente inventariado. Las reducciones quedaron abandonadas a su suerte y con el curso del tiempo se convirtieron en lo que hoy es o son ruinas. Siguiente apartado trascendente: la Real Ordenanza de Intendentes. Vamos a ir viendo en forma paralela a partir de aquí lo que era en el país y lo que pasaba también en Encarnación. En el año 1782 entró en vigencia la Real Ordenanza para el Paraguay, en donde se decretan
el Paraguay y las demás comunidades vecinas, en donde se decreta la abolición total de la existencia del virreinato y la creación de estos extensos territorios divididos en intendencias y en gobernaciones. Entonces, en ese momento surgen 8 intendencias en todo lo que era antes el virreinato del Río de la Plata. Estas intendencias fueron Buenos Aires, Córdoba, Salta, Paraguay, Potosí, La Plata, Santa Cruz y La Paz. Las gobernaciones fueron Misiones, Montevideo, Mojós y Chiquitos. Seguido a toda esta creación, se crea en la provincia de Misiones, por cédula real del 17 de mayo de 1803, se crea la provincia de Misiones. Esta provincia tenía a su cargo, amén del espacio físico, los 30 pueblos que abarcaban la parte de las misiones jesuíticas. Se formó así una entidad administrativa y política dependiente, independiente, pero a su vez medianamente dependiente, pero independiente a Buenos Aires y Paraguay. ¿Por qué les digo medianamente dependiente? Porque con el nombramiento del gobernador de Misiones, como gobernador Misiones, al señor Bernardo Velasco, quien pasa a ser después nuestra autoridad desde Asunción también, 3 años después fue nombrado como intendente del Paraguay, cargos que ejerció simultáneamente. Entonces era gobernador de la provincia de Misiones y los 30 pueblos, y a su vez era intendente de nuestro país. Eso hizo que Bernardo de Velasco tuviera una extraordinaria autoridad sobre este espacio físico. Nos situamos así en los momentos de la Revolución de 1811, para poder entender qué estaba pasando antes, durante y después de la Revolución de Mayo. No hablamos de independencia, sino de revolución, ¿verdad? ¿Cómo estaba Encarnación en ese tiempo, antes de la Revolución? El paso del general Belgrano con sus tropas por Itapúa en diciembre de 1810 generó la necesidad del traslado de la población por los saqueos y los actos vandálicos sucedidos durante el paso de las tropas o del ejército del general Belgrano. Generó desde luego eso una crisis. Encarnación se produce en Encarnación su primer éxodo. Vamos a seguir contando. Después de la valiosa experiencia de la doble victoria de nuestros patriotas al ejército de Belgrano en Paraguarí, en Tacuarí, se confirma la valía de nuestros paraguayos, teniendo en cuenta como antecedente la Revolución Comunera y las ansias libertarias de todo paraguayo de ese entonces. Vamos al momento en sí de la revolución. El jefe militar de los conjurados, sin discusión, fue el brigadier general Fulgencio Yegros, quien fue designado a la comandancia del sur de la provincia de Misiones, con asiento en Itapúa y Candelaria. Entonces, estando el brigadier en Encarnación, aquí, en los lugares de los cuarteles o del cuartel, que era el espacio, en una de las salas, de las casas, mejor dicho, que correspondía a la misión y que estaban con asiento en el colegio de la Inmaculada Concepción, cuando se produce el momento de la revolución, ¿sí?,
la fecha 14 de mayo, que por razones históricas todos conocimos lo que había pasado, por eso se produce el adelantamiento de la revolución. Tenemos que decir que a pesar de todo lo que significaba el brigadier general Fulgencio Yegros para ese grupo de próceres con ideas libertarias, él no podía estar en Asunción en ese momento. Entonces, el magnífico ejecutor del Plan Revolucionario de Mayo, que estalló en la noche del 14 y se confirma en la madrugada o la mañana del 15 de mayo de 1811 con la deposición del gobernador Bernardo de Velasco, fue gestión en ese magnífico, fue el magnífico ejecutor, el capitán Pedro Juan Caballero, en ausencia de Yegros. Desde Encarnación, enterado Yegros de lo que había pasado en estos días 14, 15 y 16 de mayo, emprende un acelerado regreso a la capital para apoyar la gestión de los ideales libertarios y organizar la política del país. Cuando llega a Encarnación y pasados los días, se conforma la Junta Superior Gubernativa, el primer gobierno de patriotas paraguayos. ¿Y sobre quién cae la presidencia? Sobre el brigadier general Fulgencio Yegros como presidente. Queda ocupando el espacio de Encarnación el capitán Vicente Antonio Matiauda, que era el segundo en autoridad a Yegros. Un poco eso para entender lo que fue la revolución desde Encarnación. ¿Por qué tan largo? ¿Por qué tan extenso? Porque de repente no podemos dejar de nombrar los hechos que pasaban en la capital para poder entender cómo estábamos nosotros involucrados en la historia de nuestro país. Hemos sido partícipe en todos los momentos históricos del país. Nunca quedamos de lado. Ningún hecho que haya pasado en otra parte del país dejó de tener repercusión fuerte en Encarnación. Si no partió de Encarnación, vino de hacia allá, hacia Encarnación. Todo nos movía y nos sacudía. Ahora vamos a la etapa de Francia. La etapa fuerte y significativa va entonces del gobierno de Francia de 1814 a 1840. ¿Qué pasaba en el pueblo de Itapúa? Itapúa se constituyó en una puerta de entrada y salida de personas y de mercaderías. Respecto al aspecto comercial, ¿sí?, un fuerte vínculo con el Brasil, porque era la parte de salida hacia el Brasil, y a su vez con el resto del mundo. Era también la puerta de la libertad, dicen los escritores. Habida cuenta que los esclavos que venían del Uruguay ingresaban a Paraguay porque tenían las esperanzas y estaban casi seguros de que eran librados de su esclavitud. Entonces, Itapúa era la ruta de la libertad y el refugio de los perseguidos. Es la manera en que definen los historiadores. El comercio en Itapúa, aún en la época del doctor Francia, para poder entender lo que pasa con Carlos Antonio López, fue extraordinario, tuvo un incremento fuerte. Pasó a ser Itapúa un polo de desarrollo con el gobierno de Francia. Era el polo de desarrollo o el puerto más importante de toda la frontera. Por este puerto salían todas las mercaderías que podían ser trasladadas al resto del mundo, como también entraban todas las mercaderías que estaban permitidos por el gobierno, sean de carácter de importación.
actual. Durante el gobierno de Francia tenemos que decir también que se construyó la famosa trinchera de los paraguayos, primero llamada, pero realmente era la trinchera de San José. Era una trinchera que tenía 2 kilómetros de extensión, que está en Misiones, Argentina, y que hoy aún forma parte de los vestigios como Misiones, como apartado para resguardar la soberanía paraguaya. Recordémonos que durante Francia el cometido más importante era asegurar la independencia y proteger las fronteras. Ahora nos mudamos al gobierno de don Carlos Antonio López. Itapúa en la mira del gobierno consular. En lo concerniente al pueblo de Itapúa, dando curso al mandato del Congreso de 1841, Itapúa fue objeto de su realidad presente y de sus potencialidades futuras. Ello le permitirá al gobierno consular ponerlo en la categoría superior en atención al número de sus habitantes, a la ocupación comercial de la gran mayoría, al comercio de importación y de exportación, y sobre todo por su posición estratégica en el comercio internacional y para la defensa de la soberanía sobre las misiones. Entonces, durante el consulado de don Carlos Antonio López y Mariano Roca Alonso, por decreto del 8 de abril de 1843, se lo elevó a categoría de villa con la denominación de su patrona titular, esto es entonces Villa Encarnación. Bien, vamos a pasar ahora como hecho importante a lo que acontecía durante la guerra de la Triple Alianza. Durante la guerra de la Triple Alianza, ¿qué pasaba en Encarnación? Antes de la guerra. Antes de la guerra, Encarnación era un solar de paz, de tranquilidad, de abundancia. Se vivía una vida apacible, dicen los historiadores, ¿sí? Sus habitantes dedicados al comercio, a la explotación, al cultivo de los productos más importantes: la yerba mate, el tabaco, el cuero curtido y la madera. Durante la guerra, ¿qué pasaba? El general Francisco Solano López ordenó la campaña de Uruguayana, cuyo propósito era auxiliar al Uruguay. Entonces ordena que Encarnación sea el lugar donde se iban a reunir las tropas y envía un ejército de 10.000 hombres que se acantonaron en la Plaza de Armas, centro neurálgico de Encarnación, y a partir de ese espacio los encarnacenos, los que vivían en este espacio, no dudaron, ¿sí?, en proveerles alimentos, ofrecerles los pertrechos de guerras y acompañar a aquellos que querían acompañar al ejército y estaban en condiciones de acompañar, lo acompañaron. Partieron, salieron desde el puerto de Campichuelo, pasaron el Paraná, en balsas, en canoas, llegaron a Candelaria y de ahí se dirigieron a Uruguayana. Con toda la fuerza que tenía fueron, pero el ejército que le esperaba era tan fuerte que, enterado del resultado adverso, negativo, enterado el mariscal Francisco Solano López, pide que se vuelva nuevamente a Encarnación. Entonces, si partimos en abril de 1965, volvimos 5 meses después, destrozados, mutilados, diezmados. Nuevamente se llega al centro de la Plaza de Armas, un ejército empobrecido. En ese momento, el sur del país era una gran trinchera. Los
habitantes mayores, varones preferentemente, no dudaron en formar parte del ejército, se alistaron, se comprometieron con la patria. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, como se anunció la invasión por el sur de los ejércitos aliados, había que realizar el segundo éxodo de Encarnación. Había que trasladar a los ancianos, mujeres y niños que se encontraban en el territorio de Itapúa, llevarlos a los lugares distantes del lugar para evitar asesinatos masivos, violaciones o cualquier otro tipo de aspecto negativo que podría perjudicar nuestra ciudad. Entonces, decimos que Encarnación tuvo 2 éxodos. ¿Qué pasa? No dudaron los varones encarnacenos en sumarse al ejército para ir a Ñembucú. El centro bélico siguiente era Ñembucú. Entonces, llegamos ya a imaginar lo que puede pasar al fin de la guerra. Podemos decir simplemente que los antiguos pobladores de Encarnación, antes de la guerra, de los que fueron, algunos regresaron, pero no regresaron precisamente a Encarnación, quedaron dispersos en diferentes lugares de la patria. Otros tantos que acompañaron al mariscal Francisco Solano López desde Paso de Patria hasta Cerro Corá, quedaron tendidos en los campos de batalla. Sus cuerpos fueron los que realmente dieron el significado de lo que fue la guerra de la Triple Alianza. Lo único que podemos decir es que al término de la guerra de la Triple Alianza, Encarnación era un pueblo fantasma. Si me marcan la hora, yo tengo mucho para decir todavía. Aguántenme un chiqui, aguántenme. Chiqui, aguántenme. ¿Sí? Quiero decirles de que al término de la guerra, estamos hablando entonces de la postrimería del siglo XIX. Quiero contarles cómo era Encarnación. ¿Cómo se imaginan ustedes después de la Guerra Grande sería Encarnación? Una Encarnación que estaba construida en forma precaria, ¿sí? Sus calles eran prácticamente todas erosionadas, sus casas pequeñas, derruidas, ¿sí? Pero con la llegada, con el transcurso del tiempo y con la llegada de los extranjeros que marcaron su presencia desde la última década del siglo XIX aproximadamente, cuando se afincan en Villa Encarnación sirio-libaneses, alemanes, ingleses, italianos, franceses, argentinos, uruguayos y brasileños, convivían apaciblemente con los nativos, ¿sí? En un clima de paz, pero lleno de calidez a pesar de las diferencias. En ese tiempo las viviendas mejoraron, pasaron a una calidad de la que se podría decir la mejor de su tiempo. Preferentemente los extranjeros, donde se situaron en la parte media entre la Villa Baja y la Villa Alta. ¿Por qué? Porque era el lugar más seguro, era el lugar más tranquilo, en donde permitieron desarrollar las intenciones que tenían. ¿Cómo era el alumbrado en este momento? Estaban organizados en faroles que prendían llamas dependiente del petróleo. No había la luz eléctrica. Que constituía el Paraná era el río Nilo Itapuense. ¿Cómo era el agua potable? No teníamos Corposana. Entonces los pozos ¿sí? Hechos a mano, que eran los llamados poceros, quienes elaboraban los pozos caseros, y era del lugar donde se podía extraer el agua. La crecida del Paraná no es solamente de hoy,
ha sido de siempre, de siempre. Desde que vino Roque González de Santa Cruz hasta hoy. Hace unos días crecía el Paraná, aún con toda la construcción que tenemos, ¿verdad? Entonces, siempre las riadas perjudicaron gran parte de la ciudad. Hoy, gracias a Dios, no tanto. Bueno, voy a hablarles seguidamente, breve, de qué pasaba entre 1900 en adelante en el contexto bélico. Y dice, de violencia bélica a violencia revolucionaria. Extrañamente no podíamos vivir en paz ni entre nosotros mismos. Desde 1904 hasta 4 siglos y un poco más, grupos del mismo bando en contra, sí. Grupos de diferentes bandos, así, liberales, colorados, febreristas, comunistas, luchaban en grandes revoluciones civiles. No pudimos tener paz, extrañamente, pero así es la historia. Un hecho importante que aparece en este momento son los carnavales encarnacenos. Como me encantaría que se rían, porque eso a lo mejor les gusta. Los carnavales encarnacenos, que se inician en el año 1906, ¿sí? Tuvo su inicio desde un grupo de disfraz del centro social y se llevaba a cabo frente a la antigua aduana, ¿sí? Frente a la antigua aduana estaba el Soldado Paraguayo y el río Paraná. Allí se inició los carnavales. Estos carnavales que se iniciara tímidamente, que eran llamados Corso de las Flores, ¿sí? Desde la aduana era el punto de partida. Tuvo su apogeo en el año 1970. A partir de ahí las comparsas ya eran exquisitas. Han tenido y siguen teniendo cada vez más un derroche económico extraordinario. Cuando hablamos de Corso en Encarnación, parece que no hay miseria. Todo brilla, uno más alto que el otro, uno más grande, uno más significativo. Las comparsas compiten una con otras, las carrozas, una más majestuosa que la otra. Pero tenemos que entender que tras la competencia entre los clubes se mantuvo erguido lo que nosotros llamamos nuestros carnavales. Históricamente es importante el carnaval para la historia, porque hoy llegamos a la instancia en que somos considerados el mejor carnaval del país, de la región, pero tenemos que decir que eso es parte del esfuerzo, del apoyo del municipio. Siempre apoyó el municipio, en todos los contextos históricos del carnaval estuvo el municipio, del apoyo de los clubes, de servicio deportivo, social, del apoyo de los padres, ¿sí? Una característica, los padres apoyan los carnavales. Y algo muy importante, los padres confían a sus niñas para que participen del carnaval. Es casi un wow, una satisfacción ser parte del carnaval, o sea, es nuestro el carnaval. Y hoy nos agranda porque es el momento del auge de muchos turistas y hace que crezca nuestra ciudad, por supuesto. Quiero contarles de los detalles históricos. Ahora entramos en la etapa más aburrida. Bueno, de la ciudad de Encarnación, de Villa Encarnación a ciudad. ¿Cuándo pasamos a ser ciudad? La ley que determina el radio urbano de la ciudad de Encarnación es de 1907, ¿cierto? En 1906 ya se determinó la habilitación de los municipios, varios municipios habilitaron, pero el radio urbano que marcaba data del 3 de junio de 1907, donde el Poder Ejecutivo de la Nación promulgó la ley que determina el radio urbano de los municipios y establecer que el mismo arranca
del atrio de la iglesia. A partir de ahí, 1000 metros, siguiendo los 4 puntos cardinales, se extendía el radio urbano de todos los municipios, y Encarnación estaba en el mismo contexto. Bien, quiero contarles que el primer intendente municipal dictaminado por el Poder Ejecutivo era el señor Carlos María Revercho, y el primer intendente municipal que fue electo por voto popular, ¿sí?, fue el señor don Lorenzo Luciano Zacarías. No voy a hablar tanto de los municipios porque es larga la historia de la municipalidad. Quiero citar ahora, porque la compañera que me cede va a estar mencionando esto. El ferrocarril aparece en el año 1911. El ferryboat del Paraná en Pacucuá aparece en el año 1913. El muelle se construye en el año 1913. La iglesia catedral en el año 1913. Se designa la habilitación por decreto de la Escuela Normal Rural de Encarnación en el año 1915. Luego hablamos nuevamente otra vez de los inmigrantes. Los inmigrantes estuvieron presentes en nuestras vidas. La presencia de los inmigrantes fue muy importante para nuestra ciudad, para nuestro departamento, para el crecimiento de nuestro país. Así se marca la presencia. Y a partir de la primera década y segunda década del siglo XX, ¿sí?, un grupo considerable de grupos migrantes, de comunidades, de pueblos provenientes de varios países que no voy a significar en este momento, han hecho lo que hoy nosotros llamamos crisol de culturas. Ese crisol de culturas presentó un mosaico humano extraordinario. ¿Qué hizo? Se adaptaron a nuestra vida los propios habitantes de la Encarnación. Nosotros medianamente nos adaptamos a ellos. Ellos conservaron su identidad y hoy vivimos, ¿sí?, entramados, ¿sí?, socialmente en un contexto intercultural y con una interdependencia mutua extraordinaria. Marcaron para Encarnación el progreso económico, marcaron para Itapúa el progreso económico, marcaron para el país el progreso económico. Entonces es importante. Quiero decirles que en el año 1926, un hito histórico muy triste es el ciclón, y seguido a eso viene la Guerra del Chaco. ¿Qué pasa en Encarnación? ¿Cómo asume la Guerra del Chaco los encarnacenos? Se alistan, se presentan en la plaza de armas con lo poco o mucho que tenían, se acercan a la parte de la estación del tren, se suben en el tren y entre adioses, llantos y vítores van a la defensa de los cañadones chanqueños, llamado el infierno verde por los propios bolivianos. Aquí un detalle muy importante de la comunidad extranjera. Hizo la comunidad extranjera que apoyara a la Junta de Provisionamiento. Eran las que aprovisionaban, llevaban todo lo que se necesitaba para la guerra. Las comunidades de los inmigrantes abastecieron durante toda la Guerra del Chaco las necesidades. Se iban desde Itapúa hacia el Chaco. Quiero decirles cortito que un hito histórico importante es la represa de Yacyretá. El convenio se firmó en el año 1973. Los primeros censos que se hicieron a la ribera, a los ribereños,
cuando se les tomaba la foto y se les entregaba la carpeta roja, se produjo hace 35 años. Y qué de cosas pasaron a partir de la represa. Yo escribí acá porque seguro que iba a querer llorar. Entonces anoté esto para decirles. Yacyretá marcó un antes y un después. Y pocas ciudades en todo el mundo sufrió tanta afectación en lo geográfico, histórico, emocional, social, económico, por nombrar algunos. Pocas ciudades en el mundo sufrió tanta afectación. Eso que quede claro. Nos guste o no nos guste, tenemos que decir la verdad. Aquí no tenemos intereses de ningún tipo. Encarnación fue, es y será objeto de estudios, de análisis de diferentes perspectivas, de qué pasó, cómo pasó, dónde están los que ya no están en el lugar. Así, desde el primer censo que les contaba, podemos hacernos, queridos jóvenes y docentes, cientos de interrogantes, ¿sí? Pero esta es nuestra realidad. Encarnación es esta. Producto de Yacyretá o no Yacyretá, esta es él. Y lo que nosotros somos como encarnacenos, a la conclusión a la que llego personalmente, que somos una ciudad tremendamente resiliente, con una capacidad extraordinaria de poder recuperarnos de todas las crisis. Y con todas las crisis, la última fue Yacyretá. Con todas las crisis que yo acabo de contarles, hemos salido de nuevo, como el ave fénix, remontado de las cenizas. Probablemente somos personas de aguante y con capacidad extraordinaria. Pese a todos, estamos de pie. Entonces, Yacyretá para muchos fue un éxito, para otros una tristeza, para otros un dolor, para otros un beneficio económico. Han habido muchos avivados, no se puede esconder la gran verdad. Muchas personas vinieron de otros lugares y se instalaron para sacar beneficios, y hoy tampoco ya están, porque ya tuvieron el beneficio y ya se fueron. Muchas personas que habitaban la zona baja, que vivían, hoy están lejísimos, se los trasladó lejísimos. Entonces hay de todo y hay que entender, esta es la realidad que nos toca vivir. Por último, voy a decirles que en el año 1999 se habilita el puente San Roque González de Santa Cruz. ¿Y qué es el puente? Un brazo que une dos ciudades que tienen una historia común y que permitió el desarrollo del comercio. Y si voy a decirles lo que es Encarnación hoy, les voy a pedir, simplemente les voy a pedir que a partir de este momento, de lo que es hoy Encarnación, cada uno comience a contar la historia, de tal manera que lo que ustedes cuentan, escriben, viven, sea lo que otros puedan saber. Éxitos. Gracias. Rosa Noscaluk, compañera, por favor. Bueno, buenas noches para todos, queridos alumnos, autoridades, señora Nadia, señor Schaffer. Voy a ser breve para que no se aburran tanto, ¿verdad? Pero yo estuve embalada en la historia narrada acá por la querida profesora Erika, y elegimos algunos lugares históricos, hechos históricos que marcaron a nuestra querida ciudad de Encarnación. Y teniendo un poquitito en cuenta nuestra línea de tiempo,
Comenzamos con la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación. Acá nosotros vemos una foto antigua y una foto nueva de la Plaza de Armas. Y como bien lo había dicho la profe Erika, en el año 1703 esta plaza fue el sitio de la cuarta región militar. Es decir, al establecerse aquí un regimiento, comenzó a funcionar esta plaza. Pasaron los años y esta plaza de armas era el centro de la ciudad de Encarnación. Por ese motivo, cuando Manuel Belgrano iba a venir a invadir nuestro país para anexarnos al territorio argentino, como bien lo dijo también ya la profe, la población se reunió en esta plaza para decidir abandonar la ciudad de Encarnación y destruir todo lo que había en este sitio para no dejar nada al enemigo. Pasaron los años, tenemos también la parte de la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, donde la juventud se iba a la plaza y se alistaba para ir a pelear en la guerra del Chaco. De ahí sus familiares se despedían e iban hasta la estación del ferrocarril para tomar el tren e ir a Asunción y de ahí cruzar al Chaco paraguayo. Y hoy la Plaza de Armas tiene un gran valor sentimental para todos los encarnacenos. Estuvo allí siempre, desde el año 1703. En ella se sucedieron grandes acontecimientos cívicos, militares, deportivos y culturales de la vida de la comunidad, y hasta hoy lo sigue haciendo. Vamos a ir con otro de los recuerdos, que es el ferrocarril. El ferrocarril llega al Paraguay en el año 1856, durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Se inaugura en el año 1861 y a partir del año 1887 hay una reventa del ferrocarril a una empresa inglesa, y esta reventa, ¿qué es lo que se pacta o qué es lo que se conviene? Que el ferrocarril llegue hasta el sur del país. ¿Por qué hasta el sur? Porque teníamos que continuar hacia la Argentina. Es así que en el aniversario del centenario de la República del Paraguay, 1911, llega el ferrocarril a Encarnación. Previamente, en el año 1909, se tuvo que haber importado de los Estados Unidos un puente que fue hecho en hierro. Se trajo el puente prefabricado para unir Pirapó con Yutri. Me disculpa mi acento, profe Juan Brizuela. Y posterior a la instalación de este puente, el ferrocarril llega a Encarnación, que fue toda una novedad, que fue también el eje. Y comentaba que a mí me trae una añoranza esto, porque escuchaba de mi casa siempre, no en este año, pero posteriormente, ¿verdad?, el ruido del tren cuando llegaba a la estación. Y quiero simbolizar lo siguiente. En el año del centenario de la independencia nacional, el Ferrocarril Central del Paraguay llegó a la ciudad de Encarnación. La sociedad encarnacena lo celebró con gran entusiasmo y esperanza. Era un medio de transporte insustituible para la época, que no solo transportaría mercadería, sino personas o ideas. Constituía el ferrocarril sin duda un gran salto al progreso. Como el ferrocarril tenía que cruzar a la Argentina, tenemos la aparición del ferry Watt en Pacucua. Esto también nos trae un recuerdo. El ferry Watt se inauguró en el año 1913 y funcionó a 75 años este ferry Watt. ¿Cuándo se dejó de utilizar? ¿Y qué era el ferry Watt? El ferry Watt era el transportador del tren. O sea, el tren llegaba a este lugar, se alzaba en el ferry Watt y continuaba viaje en Posadas hacia Buenos Aires y hacia el Río de la Plata para poder llevar a los pasajeros y a las mercaderías. Trasladaba los vagones. Este ferry Watt dejó de funcionar cuando se inaugura en el año 1990 el puente internacional que tenemos con la ciudad de Posadas. Bueno, seguidamente con nuestra línea de tiempo tenemos el Colegio Nacional de Encarnación.
El Colegio Nacional de Encarnación se crea en el año 1889 por ley. Comenzó a funcionar en el año 1889. ¿Y por qué está el Liceo Carlos Antonio López? Porque este era el Colegio Nacional, hoy se llama Liceo Carlos Antonio López. Comenzó a funcionar en el año 1889 y se clausura en el año 1912. Con respecto a esto, por ejemplo, hay algunas disparidades. Algunos dicen que se cierra porque en el año 1911 a 1912 hubo una peste de gripe donde esto afectaba a la población, entonces este colegio se cierra. Otro de los historiadores comenta que solamente aquí se podía hacer 3 cursos, o sea, 3 años, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto. No se podía terminar y tenían que ir a la capital a terminar, y esto causaba mucho problema. Entonces, años después, se decide clausurar este colegio. Tenemos también la Escuela Nacional Normal Rural de Encarnación. Con el cierre del Colegio Nacional aparece la Escuela Normal de Encarnación en el año 1915. Este colegio es hoy la Casa de Artes. Antiguamente era el Colegio Normal Rural, que fue instalado en este sitio después de tener varias conversaciones, porque acá había un dilema. La zona baja quería que el colegio se instale en la zona baja y la zona alta quería que se instale en la zona alta. Entonces hubo ahí un impasse hasta que se solucionó esto y se ubicó donde hoy es la Casa de Arte de nuestra municipalidad. Gracias a la intervención del señor Julián Rojas Chilavert, se consiguió que este colegio funcione, la escuela normal. El día 31 de enero de 1915, el entonces inspector de seccional don Julián Rojas Chilavert, en nota elevada a la Inspección General de Escuelas, daba su primer paso, auspiciando la creación de Escuela Normal de Encarnación. Esta escuela normal posteriormente dejó de funcionar y con la aparición del Centro Regional de Educación, el edificio comenzó a derrumbarse por el descuido tal vez, y también invadieron muchos murciélagos, a tal punto que esto se tuvo que demoler, se utilizaron algunas piezas, se reconstruyeron y hoy una parte de este edificio lo mantiene la Escuela de Arte. Bueno, seguimos un poquitito con el muelle del puerto de Encarnación. Estas son 3 fotos de la antigüedad, del año 1913. El presidente de nuestro país de ese entonces tenía entre sus metas llegar a unir las 2 fronteras, lado argentino y paraguayo. Fue así que en el año 1913 se inicia la construcción de este muelle. Y este muelle para mí tiene un significado muy importante, porque las mujeres acarreaban las piedras de 800 metros agua arriba de la cantera para poder construir este muelle, y sus manos sangraban, entonces se vendaban con trapos y continuaban excavando estas piedras que acarreaban posteriormente con carretas hasta el lugar donde se instaló. Sabemos bien que la historia de este muelle tiene un trágico final, vamos a decirlo así, porque el 20 de septiembre de 1926, cuando llega a Encarnación el desastre natural del ciclón, este muelle es devastado por la misma. Posterior a esto se decide restaurar este muelle un poco más arriba en el año 1952. El Banco Mercantil del Paraguay. Acá yo ensamblé un poquitito una foto donde el agua ya se acercaba al Banco Mercantil del Paraguay. ¿Qué es el Banco Mercantil del Paraguay? Es un banco que fue construido por unos italianos en el año 1915, y este banco es lo que nosotros le conocimos con el nombre de Correo de Encarnación y Registro Civil de Encarnación. Entonces tenemos el antes y el después de lo que fue el correo. El edificio del Banco Mercantil en la década del 50 pasa a ser propiedad del Estado paraguayo y sede de correo y del telégrafo también.
tenemos un hecho muy destacado que es el ciclón. Ustedes saben que el 20 de septiembre de 1926 la ciudad de Encarnación fue azotada por el ciclón. En un minuto arrasó gran parte de la zona baja este ciclón. Aproximadamente ese 20 de septiembre a las 6 de la tarde comenzó a levantarse una tormenta, después un calor sofocante, y esta tormenta trajo consigo del río la corriente fría y cálida, trae consigo los vientos huracanados. Casi toda la zona baja fue levantada, murieron aproximadamente 300 personas, en algunos materiales aparecen 400 personas, y tenemos que destacar la labor de el padre José Kreuser conjuntamente con el señor Jorge Memel, que con esa tormenta y anochecía ya cruzó en canoa al lado argentino para pedir ayuda. El lado argentino estaba por festejar el Día de la Juventud, hacían una gran marcha, un desfile, suspendieron ese acto para venir a ayudarnos. Y también queda en mi mente el valor de este señor Juan Pedotti, que él era el que trabajaba en la usina que nos daba la energía eléctrica, que para no electrocutar a personas, él decidió desenchufar y él muere electrocutado. O sea que él le salva la vida a lo mejor a otras cientos y cientos de personas. Bueno, seguidamente tenemos la Catedral de la Encarnación, que fue construida en el año 1915, pero esto fue abandonado y en el año 1928 se volvió a iniciar su construcción, para lo cual los vecinos de la ciudad colaboraron, que integraban comisiones a través de actividades benéficas, ayudaban para reunir fondos. ¿Cuándo se terminó de construir esto? Cuando una gran cantidad de paraguayos residentes en Buenos Aires y propias mujeres paraguayas residentes en Buenos Aires decidieron hacer una colecta y enviar la plata para que se pueda terminar esta iglesia. Fue así que a partir de septiembre de 1935 hasta diciembre de 1938, los argentinos recaudaron 11.990 pesos. La totalidad de los recaudados fue invertido para la construcción del templo. Seguidamente tenemos la Fabril. La Fabril S.A. y lo que más nosotros conocemos es esta chimenea, ¿verdad? La Fabril es una empresa privada que de un italiano, don Fortunato de Tone, que perteneció a una empresa que se llamaba Bungenbom, que tenía plantas industriales en todas partes del mundo, menos en Rusia. La Fabril comenzó a funcionar en el año 1930, era una desmontadora de algodón, posteriormente fábrica de aceite de algodón, tun, maní. Esta empresa durante la guerra del Chaco ayudó muchísimo a la ciudadanía porque donó víveres, alimentos y todo lo que la comunidad necesitaba. Esta empresa después dejó de funcionar, pero quedó para nosotros la chimenea, que es una característica de nuestra ciudad, está hecha totalmente en ladrillo y tiene aros de hierro. Seguidamente vamos a ver el molino harinero San José, que su construcción data del año 1900, ahí está el molino harinero San José, gracias Rocío, que fue construida por Emeterio Benedetti en el año 1938 a 1940. El molino primero se llamó Molino San Jorge porque era de un argentino de apellido Huelnik. Posteriormente el molino fue vendido y ahí se adopta el nombre de Molino San José. Este molino exclusivamente procesaba la harina de trigo que posteriormente se exportaba a el Río de la Plata. En el año 1953 adquiere la fábrica la firma Fasardi Limitada, razón por la cual se crea la industrial San José Sociedad Anónima, cambiándose el nombre de San Jorge a la de San José en honor a José Fasardi. En el año 1972 este molino es adquirido por Blas N. Riquelme,
quien continúa la explotación. Años más tarde, este molino es abandonado, creado en un depósito, hasta el año 1989, donde posteriormente se cierra, y hoy es uno de los sitios de atractivo turístico y se tiene proyectado hacer infraestructuras y obras nuevas en este sitio. Ahí tenemos el silo del Ministerio de Agricultura. Este silo servía para el secado de posteriormente la molienda, y en la foto de arriba tenemos ya el silo con el molino. Ahora sí, tenemos al Banco Nacional de Fomento. El Banco Nacional de Fomento primeramente se llamó Banco Agrícola del Paraguay y estuvo ubicado en la zona baja, pero debido a la represa de Yacyretá se tuvo que mudar a la zona alta en el año 2008. Ahora tenemos uno de los transportes emblemáticos de la ciudad de Encarnación, que es el Carumbé. El Carumbé llega a Encarnación a través de el señor Remigio Rejala. Este señor vino de Pedro Juan Caballero y él había visto este tipo de transporte en el Brasil. Fue así que él trae el transporte, lo introduce acá en Encarnación. Este transporte fue pasando por modificaciones porque se utilizaron diferentes modelos para poder llegar a lo que hoy es. Y hoy todo el mundo le identifica a Encarnación por el Carumbé, que somos la única ciudad en en el Paraguay que utilizamos este tipo de transporte. Seguidamente tenemos la Liga Encarnacena de Fútbol. Quiero narrarle que el primer club que se creó en Encarnación fue el Club Silvio Pettirossi en el año 1916, porque había fallecido el piloto Silvio Pettirossi, y tanto le afectó a los encarnacenos que decidieron hacer un club social con el nombre de Silvio Pettirossi. Pero yo instalé aquí la foto del Club 22 de septiembre porque me pareció algo muy importante rescatar. El Club 22 de septiembre se crea en el año 1920. Como no tenían un estadio, deciden hacer un estadio en la Plaza de Armas. Por eso inicié con la Plaza de Armas. La Plaza de Armas fue el centro y sigue siendo hasta hoy el centro de toda actividad de los encarnacenos. En la parte de atrás de la plaza, que da ahora frente al Banco Regional, se colocaron un maderamen que el Club 22 de septiembre, conjuntamente con los madereros de Encarnación, colocaron unos maderamen y ahí era el estadio de Encarnación. Hasta que en el año 1970 se forma la Liga Encarnacena de Fútbol y adquiere el local que es de la Villa Alegre de Encarnación. El 14 de marzo de 1970, bajo la presidencia del abogado Ramón Enrique Reverchon, con la presencia del general Alfredo Stroessner, se inauguró el sistema lumínico del estadio de Villa Alegre. Bueno, con esto yo solamente quería mostrarle así una pincelada de los lugares históricos que tiene Encarnación, porque hay cientos, pero también como el tiempo era importante, decidimos con la profe elegir algunos lugares que sean más emblemáticos para nosotros. Y hoy me tocó lo que leí y quiero compartir con ustedes. Llegará el día que nuestros recuerdos serán nuestra mayor riqueza. Y yo creo que en cada uno de los paraguayos está eso, nuestro recuerdo, y esa es la riqueza de cada uno. Porque estas cosas tal vez ya perdimos, pero lo tenemos aquí. Y a los jóvenes también, que se interesen un poquitito por la historia. Dice un lema que el pueblo que no